debido al contraste de densidades. ¿De acuerdo? Y mencionaba que este es importante, sobre todo cuando estamos en yacimientos con más de un fluido, ¿de acuerdo? Y sobre todo si este tiene gas, considerando gas. Entonces, ¿qué es lo que considera este último mecanismo de flotación debido al contraste de densidades? Bueno, como su nombre lo indica aquí, está haciendo referencia a que va a existir este efecto de flotación, ¿de acuerdo? ¿Flotación de quién? Del gas sobre el agua, debido a que en este caso el agua tiene una mayor densidad que el gas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando estamos hablando de los experimentos, creo que todo lo hemos hecho, creo que desde la secundaria o primaria nos hemos hecho ese experimento en donde vertimos cierta cantidad de aceite en un vaso y posteriormente le adicionamos agua. Esta agua, por ese efecto de la densidad, se va a posicionar abajo y va a desplazar ese aceite hasta la parte de arriba, ¿no? Y obviamente si desbordamos el vaso con el agua, en este caso el aceite es el primero en desbordarse. ¿Por qué? Porque el aceite tiene menor densidad que el agua. Entonces, algo parecido va a ocurrir aquí, en este mecanismo, que me estaría represionando considerablemente, en este caso, ¿qué posición? En este caso, aquí ustedes, ¿dónde considerarían, tomando, por ejemplo, este esquema, que exista una mayor presión? ¿En el gas o dentro del agua? Nada más así rápidamente. ¿En el gas sería? En el gas, ok. ¿Por qué? ¿Cuál es tu justificación o por qué fue tu análisis en este caso de que es en el gas donde tendríamos mayor presión? ¿O por qué se te vino a la mente así decir el gas? Sería por la sobrecarga y el peso del agua. Bueno, Bueno, en este caso el agua se encuentra abajo, ¿no? Si fuera por el peso o la sobrecarga, debería de encontrarse por encima. Y en este caso la sobrecarga vimos que está influenciada por el mecanismo del desequilibrio en la compactación, ¿no? O por la compactación mecánica. ¿Qué podría ser aquí? Básicamente, sabemos que el gas tiene una menor densidad, quiere decir que tiene una mayor interacción entre sus moléculas y estas chocan entre sí, ¿no? Con mayor energía o generando una liberación de energía, ¿no? Desde ahí podremos decir que la presión aumenta. Sin embargo, aquí, por este mecanismo, estamos diciendo que al tratar de existir este reacomodo del agua abajo y el gas arriba, existe esa fuerza de empuje. ¿A qué me refiero? A que el agua va, por su densidad, a desplazarse a la parte más baja del yacimiento y el gas, producto de este empuje que tiene el agua, esta agua lo va a empujar hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, por producto de esta agua va a generar ese empuje hacia arriba y entonces va a generar que exista más interacción de esas moléculas del gas y genere este aumento en la presión. Y vamos a tomarlo con este ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a considerar que en esta parte de 0 hasta esta profundidad de 2000 metros, hasta antes de entrar aquí al yacimiento, tenemos una compactación normal con una salmuera ahí en el espacio poroso. La porosidad se va reduciendo, ¿de acuerdo? No hay otro mecanismo que esté afectando esta zona. Por lo tanto, definimos que es una presión normal de 1.03. Ya si después le queremos meter o vemos que tienen asociados otros mecanismos, vamos a ver que ese gradiente de presión ahí va a aumentar, ¿no? Se le debe de adicionar. Ya hemos hablado de eso, de que se le debería de adicionar esa presión de poro tipo 1 y esa presión de poro tipo 2 a esta presión de poro tipo 3. ¿De acuerdo? Por lo pronto vamos a imaginarlo de la manera más ideal posible, que solamente va a actuar este fenómeno o este mecanismo de, de contraste de densidades. Entonces, antes del yacimiento tendríamos una compactación normal, es un pozo marino y está considerando un gradiente de presión de 1.03. ¿De acuerdo?
Entonces, como no está actuando ese represionamiento de los fluidos por el efecto de la sobrecarga, entonces en el agua también debería de haber ese efecto de una presión de poro hidrostática normal, ¿de acuerdo? Únicamente está tratando de desplazarse hacia abajo, pero no tiene ese represionamiento de la sobrecarga, ¿de acuerdo? Y como la densidad tiene perdón, como el gas tiene una menor densidad, entonces no estaría ejerciendo en cierta medida un, una sobrecarga sobre esta agua. Por lo tanto, o sería prácticamente nula. Entonces tendríamos ese mismo gradiente de presión hidrostático normal. En este caso, 1.03. ¿Ok? Entonces, en el gas, ¿qué ocurriría? En este caso, esperaríamos que, si lo consideramos como un fluido, entonces esperaríamos que, así como lo vemos en otros gráficos, debería de ir aumentando con respecto a la profundidad. Pero en este caso no es así. Como tenemos un gas con un cierto comportamiento distinto al de un fluido, por ese efecto de densidad de reacomodo, va a tratar de desplazarse hacia arriba. Entonces, por eso vemos este incremento de presión hacia la parte más somera. ¿Lo ven? ¿De acuerdo? Y vamos a hacer el cálculo con este ejercicio que viene aquí. Por ejemplo, ¿qué es lo que se tiene que hacer inicialmente? Inicialmente tendríamos que calcular la presión que me estará ejerciendo el agua inmediatamente en el contacto agua-gas. En este caso tendríamos que multiplicar el 1.03, que es la densidad del agua, por 2400, que son 2400 la profundidad en este contacto agua-gas, que son los 2000, más los 400 que tiene en este caso, en este pozo, de profundidad, ¿no? De esta columna de gas. Entonces serían los 2400, lo dividimos entre 10 y me da una presión hidrostática ejercida por esta agua de 247.2 kilogramos sobre centímetro cuadrado a esta profundidad, porque estamos considerando que de aquí a acá está efectuándose la carga del agua. Estamos considerando esa presión hidrostática PW hasta este punto. Ahora bien, ya calculé este nodo, o vamos a considerarlo como nodos, ¿no? Como si estuviéramos en una parte de análisis de, de- de simulación o de programación, ¿no? Y usualmente sería recomendable siempre tomar así como por nodos o puntos. Y ahora pasemos a este punto 2, a calcular la presión en esta cima. Uno pensaría que también debería ser la presión ejercida por esa columna de agua, pero como ya estamos hablando que estamos tocando el yacimiento y ya no solamente está involucrado el gas, sino está involucrado, perdón, ya no solamente está involucrado el agua, sino también está involucrando el gas, y como vectorialmente dijimos que aquí el gas está ejerciendo una fuerza hacia arriba, y esta columna de agua de 2400 metros que consideré de profundidad tiene esta dirección hacia abajo, entonces yo lo que tendría que hacer es una sumatoria de la presión del agua más la presión del gas. Pero ya visto desde la parte vectorial, esto tendría que ser, como esto va hacia arriba y esto hacia abajo, entonces básicamente esto tendría que ser una diferencia. La presión del agua menos la presión del gas. Ya considerando esta parte de la dirección, ¿de acuerdo? Y como tal no vendría siendo una sumatoria. ¿De acuerdo? Porque tenemos que analizarlo de esta manera vectorial. Entonces, para yo calcular la presión en este punto, y como sé que mi gas trata de acumularse a la parte más somera, entonces yo tendría que hacer esa diferencia de la presión del agua menos esa presión que está ejerciendo el gas al tratar de acumularse en esta cima del yacimiento. Entonces, para este punto 2 tendríamos que la presión del gas, en primera instancia tendríamos que calcularla, que para este ejercicio es 0.25. Y en este caso, ¿por qué no estamos considerando estos 2000 metros? Porque habíamos dicho que el gas actúa en esta dirección, entonces estaría afectada principalmente por esos 400 metros de columna de gas.
¿De acuerdo? Por eso lo estamos multiplicando aquí por 400, lo dividimos entre 10 y nos da un valor de 10 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y al hacer la diferencia o al restarle esos 10 kilogramos a la presión hidrostática a 2400, tenemos que nos da la presión de poro a esta profundidad, a este punto 2 o a estos 2000 metros de 237.2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿De acuerdo? Y ahora bien, eso en términos de gradiente, yo sé que aquí y antes de esto es 1.03, pero en este punto, ¿qué valor sería? Tendría que hacer la transformación de esos 237.2 a gradiente y lo único que hago es multiplicar por 10 esos 237.2 y dividirlo entre 2000, ¿no? Entre la profundidad. Y obtengo un valor de 1.19 en esta posición. Este tiene un valor de 1.19. ¿De acuerdo? Nada más por ese efecto de empuje que tiene el agua sobre el gas, que me lo está dirigiendo hacia la parte más somera, hacia la cima del yacimiento, me está ejerciendo una presión, un represionamiento hacia la cima de 1.19 gramos sobre centímetro cúbico. Nada más considerando este mecanismo, que de igual manera los registros no me permiten visualizar este comportamiento. Si yo intento calcular con un registro de pozo, ya sea sónico de resistividad, únicamente, y si la determina en ese yacimiento, incluso me estaría prediciendo con los modelos convencionales una presión de poro anormal baja. Y esto vamos a ver que no es así, porque realmente aquí existen otros mecanismos que incluso me darían una presión anormal alta. ¿De acuerdo? Y si yo estoy considerando una presión baja y lo meto en mi diseño y resulta que aquí tengo una presión alta, puedo tener consecuencias ahí graves, ¿no? ¿Por qué? Por un mal diseño, por un mal entendimiento del fundamento. ¿De acuerdo? Entonces, en este tipo de rocas yacimiento, vamos a tener que hacer una consideración especial y no deberíamos de seguir como tal ese comportamiento que me está dando de la presión de poro con los modelos convencionales. ¿De acuerdo? Sino teníamos que verlo o identificarlo con las densidades utilizadas en los pozos de correlación y más o menos ver o hacer un estimado de esa diferencia o de ese delta P que existe entre la presión de poro y esa densidad de lodo que se ocupó. O bien, si se tienen pruebas de formación y si se tienen varias pruebas de formación, podríamos generar ahí una tendencia en esa zona, generar un polinomio o un modelo a partir de una regresión de esos puntos que tenemos ya medidos para tener ahí nada más en ese yacimiento y solamente para esa zona. Y complementar ya el modelo que consideramos nosotros para calcular todo lo demás. ¿De acuerdo? Ya esto, conforme vayamos avanzando en el ejercicio, debería de quedar más claro. Entonces, aquí podemos observar que con esos 400 metros de casquete de gas, en ese punto, me está generando una densidad a un gradiente de presión de poro de 1.19 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Qué pasa en este caso si yo quiero determinarlo a la mitad? Por ejemplo, no me quiero ir a ese punto 2, sino a un punto intermedio. Aquí a 200 metros. ¿Cómo debería ser la presión en este punto? Incluso ahí lo tienen de manera gráfica. ¿Cómo debería ser la presión? ¿Mayor o menor? Mayor, Mayor. ¿Por qué? porque tendría como que más presión. Ok. Vamos a resolverlo. ¿Qué pasa si ahora este punto es constante? Este punto se mantiene fijo y ahora mi nuevo punto 2 va a ser este intermedio. Primero, ¿qué tengo que hacer? Calcular la presión del gas. Si ahora en lugar de 400 considero 200, ¿qué valor me daría aquí? Ya no me daría 10, me daría 5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y en este caso, haciendo esta diferencia, ya no me daría esto, me daría 247 menos 5. ¿Cuánto les da? 242, ¿no? 242.2. Punto 2. Y ahora, si me apoyan allí, si multiplican 242
0.2 por 10 y lo dividen entre 2000, ¿qué valor les da de gradiente de presión? De 1.200. 1.21. 1.21. 1.21. A ver, vamos a validarlo. Porque da muy bajo. 242. Profesor, una pregunta. ¿Bien? ¿No sería en vez de 2000, 2200? Exactamente. Exactamente. ¿Por qué es la cuestión? Porque aquí estamos considerando en este punto. ¿De acuerdo? Y en este punto, ¿qué profundidad tenemos? Porque como estamos determinando gradiente, es con respecto a la profundidad del pozo hacia este punto. Entonces serían los 2000 metros que hay a la cima del yacimiento más 200 que atravesamos de este casquete de gas. Entonces sería exactamente 2200. 1.10 sería entonces. 1.10. Entonces aquí aproximadamente a la mitad de esta columna sería 1.10. ¿Por qué me está dando una menor magnitud? Porque como les había comentado, el gas está tratando de irse a la parte más alta, entonces estaría generando un empuje esa columna del gas mayor. Si es mayor esa columna del gas, mayor va a ser el empuje a la parte más alta del yacimiento. Si tenemos un menor espesor, un menor casquete de gas, esta presión anormal alta va a ser, en términos de gradiente, más pequeño. ¿De acuerdo? Aquí, aunque nosotros veamos, por ejemplo, la presión en la cima, me está dando un valor de 237, ¿no? 0.2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Pero aquí le voy a poner la cima, pero la presión en un punto intermedio y a 200 metros me está dando un valor de 242.2. Aparentemente parece que tengo una presión mayor, pero esto yo no lo puedo saber hasta que lo convierta en gradiente. Esto en gradiente me da un valor de 1.19, ¿no? Y este de aquí abajo me da un valor de 1.10. Entonces, ya en términos de gradiente, observo que este valor, aunque tiene una presión menor a esta, en términos de gradiente, me está dando una presión anormal más alta comparado con el punto 2. Y tiene que ver mucho con esa columna de gas. Ahora bien, supongamos que ya se perforó este pozo y van a perforar un nuevo pozo, ¿de acuerdo? Y lo perforan en este sitio. Atraviesan todo esto es presión de poro normal. Llegan a la cima, entonces, ¿qué valor esperarían aquí? Supongamos que aquí tienen 200 metros de espesor. ¿Qué valor de presión estarían entrando ahí? ¿Sería la misma a la que tendrían a la cima del yacimiento? ¿Esta de aquí? ¿Sí o no? ¿Alguna idea? Podríamos decir que sí. Que sí debería ser la misma. Por ejemplo, si a ti te piden que diseñes este nuevo pozo y tú observas que aquí para este pozo entraste con 1.19, para este deberías entrar igual con 1.19. ¿Afirmas que sí? Afirmo que sí. Bueno, sí, supongo que sí. Ok, No debería ser la misma que en el punto medio que se calculó, porque está en función de la 1.10. profundidad, exactamente, tendría que ser igual, pero ¿por qué? Tendría que ser igual. porque está en función de la profundidad, ¿no? En función más que de la profundidad por el casquete de gas, por esa columna de gas. Como aquí tenemos una columna de gas de 200 metros, estaría ejerciendo una menor intensidad, un menor empuje en ese punto, ¿de acuerdo? Que me estaría dando un valor de 242 y como también ya al convertirlo en gradiente me estaría dando un valor de 1.10. Por esos 200 metros
de casquete de gas en este punto, por lo tal, en este caso sería equivalente a este 1.10 que determinamos en este punto intermedio de mi yacimiento, ¿de acuerdo? Obviamente, por ejemplo, podemos tener este se ve que pudiese ser, estén en función de esa profundidad, pero realmente puede ser que tengamos un yacimiento, no sé, lenticular, algo así, y aquí tengamos el gas, ¿no? No sé, algo así, y aquí, por ejemplo, dependiendo de ese casquete, ¿de acuerdo? Aquí podemos decir que prácticamente puede ser que tengamos la misma profundidad, pero tengamos aquí una diferencia en el casquete de gas. Entonces, el casquete de gas es el que va a jugar un papel muy importante, esa columna, en el aumento de esa presión anormal, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si aquí más o menos tengo una profundidad de 350? Obviamente debería de encontrarse entre este 1.19 y ese 1.10, como lo está marcando aquí. Entonces, nosotros convencionalmente vamos a ver que si estamos considerando para este pozo, vamos a ver este comportamiento que va decrementándose esta presión. ¿Por qué? Porque conforme vamos profundizando, obviamente la columna que está ejerciendo el gas va a ser más pequeña y obviamente hasta llegar a la presión hidrostática nuevamente. Por eso siempre, cuando estamos, bueno, cuando ya tengan oportunidad de ver ahí algunos reportes diarios, sobre todo en pozos de allá del norte, en la cuenca de Burgos, que son pozos de gas, normalmente allí tienen mucho cuidado cuando llegan al yacimiento. ¿Por qué? Porque entrando al yacimiento es donde van a ver la mayor magnitud de gradiente de presión de poro. ¿De acuerdo? Entonces, y aquí de repente suele ser muy común que copiamos y pegamos del diseño del primer pozo y decimos, si entramos al yacimiento con 1.19, también voy a entrar con 1.19 a este pozo. Tal cual. Pero no, hay que entender el fenómeno, el mecanismo, cómo están actuando las geopresiones. En este caso, si yo entro con 1.19, tal vez esté muy por encima de esa densidad de lodo que tendría mi gas, y obviamente, por ejemplo, tendría no una óptima o un bajo desempeño aquí para el ritmo de penetración, ¿de acuerdo? Podría tener, como es una zona permeable, filtrado, se filtraría y estaría dañando a la formación, ¿de acuerdo? Entre otros daños que estaríamos generando que vimos inicialmente. Por eso es muy importante considerar esto, y sobre todo cuando estamos entrando a la parte del yacimiento, al objetivo. ¿Ok? ¿Dudas hasta este punto? ¿No hay dudas entonces? Perfecto. Entonces, como ya les había mencionado anteriormente, nosotros únicamente vamos a poder visualizar, o vamos a tener como limitante, que solamente vamos a poder determinar de todos esos mecanismos, únicamente aquellos debidos al desequilibrio en la compactación mecánica. ¿De acuerdo? Y para entender por qué solamente podemos ver eso, tendríamos que estudiar o adentrarnos un poco a la parte de la teoría de la compactación mecánica. Ya no voy a decir la compactación mecánica, simplemente cuando les hable de la teoría de la compactación, estamos haciendo referencia a que es por procesos mecánicos, ¿no? Sin embargo, ya sabemos que existen procesos químicos. Entonces, vamos aquí a adentrarnos nuevamente a esa parte de la compactación mecánica, porque nosotros únicamente vamos a poder predecir con lo que tenemos actualmente, con los registros y con los modelos, únicamente desequilibrio en la compactación mecánica. Entonces, si yo quiero utilizar esos modelos, yo debo de entender la parte de la teoría de la compactación. Y vamos a repasarla. Ya lo vimos en la parte de sobrecarga, pero vamos a repasarlo en esta parte de presión de poro. ¿Y qué es a lo que se refiere esta parte de la teoría de la compactación? Básicamente,
La compactación ya vimos que está relacionada con la sobrecarga. Y la sobrecarga va a estar relacionada con la parte del proceso de compactación. ¿Ok? Y hablamos que existe una compactación normal cuando la porosidad va reduciéndose, los fluidos van escapando, permitiendo esa reducción de la porosidad y un aumento en la densidad de la roca con respecto a la profundidad. Cuando no logran escapar, ya es cuando entrábamos al tema del desequilibrio de la compactación, en donde ya no logra escapar el fluido, este se represiona en el poro, no le permite que reduzca su volumen, ¿de acuerdo? Generando ahí una tendencia, viéndola en el registro como un aumento de la porosidad, y estaremos viendo un decremento de la densidad, ¿de acuerdo? Y únicamente me estaré describiendo, hemos dicho, qué tipo de presión, alta o baja. ¿Cuál es Solamente el alta. desequilibrio? Normalmente alta, perfecto. Entonces, eso que quede claro. Pero ¿cómo ocurre este proceso de compactación? Ya que tenemos aquí, volvemos a refrescar esa parte de la compactación normal y el desequilibrio de la compactación, ¿cómo ocurre ese proceso de compactación? Entonces, para poderles explicar todo este proceso de compactación, tendríamos que enfocarnos en los trabajos que han realizado, por ejemplo, Hodgman y Johnson, que fueron los precursores para esa parte de tomar la teoría de Terzaghi, descrita en 1948, y aplicarla a la parte de las geopresiones, en 1965 en este caso. Entonces, se basaron mucho en ese ejercicio que realizó Terzaghi, en el cual consistía de un recipiente, en este caso cilíndrico, que tenía una serie de pistones. ¿De acuerdo? Aquí tenemos este recipiente. Aquí tenemos un pistón que está completamente sellado. Aquí tenemos el pistón que está ejerciendo esa carga o esa simulación de la sobrecarga sobre los sedimentos. Entonces, si estoy hablando sobre la sobrecarga, estoy hablando de compactación, ¿de acuerdo? Mecánica. Está lleno de fluido. Esta placa, tenemos aquí una placa que está perforada, es decir, hay comunicación entre estos dos extremos o estas dos divisiones. Y tenemos acá estos resortes. Estos resortes están simulando el contacto entre grano y grano. Esto que vemos aquí, ese contacto entre grano y grano, me estaría generando lo que se conoce como esfuerzo efectivo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando yo tengo aquí la válvula? Está cerrada y yo empiezo a meterle peso, simulando una acumulación de los sedimentos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El fluido, al ser incompresible, en este caso el agua, va a generar una fuerza de, digamos, de repulsión o de contraste que le va a ayudar a los resortes a tratar de mantener esa sobrecarga y no permitir que se cierre este espacio. También ocurriría en este punto. El fluido estaría actuando así y estaría ayudando a estos resortes a mantener este espacio abierto. Lo cual lo veríamos reflejado si colocamos aquí un manómetro como un aumento en la presión. El fluido se empieza a represionar, entonces veríamos que aumenta la presión. No veríamos una disminución porque no tendría lógica y tendría que estar expulsándose el fluido, ¿no? Pero si está expulsando el fluido es porque está teniendo una compactación normal, no una baja presión. ¿De acuerdo? Y más adelante vamos a ver. Entonces, si está cerrado aquí el sistema, el fluido no puede escaparse y se está represionando, aumentando la presión. Es lo que podemos observar aquí. ¿Qué pasa si yo abro la llave y el fluido empieza a escapar? El fluido, al estar soportando toda esta energía, entonces también la va a estar liberando por este conducto. Entonces, aquí la presión de poro va a tener menos impacto, ya no le va a ayudar tanto a estos resortes a mantener esa sobrecarga. Y lo que vamos a ver es que se va a empezar a reducir estos espacios. Aquí ya se va a empezar a reducir. Y va a llegar en un punto en donde ya
no se van a poder contraer más estos resortes, va a quedar ahí un pequeño espacio, y el agua, pues ya se expulsó todo lo que tenía que expulsarse, y se quedó solamente el agua con una presión atmosférica en este punto, ¿no? Es decir, ya no está actuando como ya no está ayudando directamente a estos resortes. Por lo tanto, aquí veríamos como una presión atmosférica, es decir, una presión normal, que no está represionada. Una presión que se encontraría a condiciones atmosféricas o dependiendo de la profundidad a la que se encuentra. Una presión hidrostática normal, ejercida por cierta columna. ¿De acuerdo? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de una botella. ¿Qué pasa si yo tengo aquí, lo voy a dibujar? Tengo mi botella, está abierta y la tengo llena de agua. ¿Qué pasa si yo aquí la apachurro? Supongamos que, bueno, no lo vamos a poner así porque de repente les puede causar confusión. Vamos a ponerla acostada. Supongamos que está acostada y aquí tiene el fluido. ¿Qué pasa si yo me subo o cada uno se sube en la botella y está destapada? ¿Qué pasa con este fluido que se encuentra aquí dentro de esta botella? Va a escaparse, ¿no? Sin problema. ¿Y qué va a pasar con esta botella? Al final, lo que vamos a ver es que va a reducir y va a quedar aplastada, ¿no? Por toda esta expulsión, por todo este peso que le cargamos nosotros. Así cuando tenemos ahí varias botellas y las aplastamos antes de tirarlas, entonces se genera esa reducción de ese espacio vacío dentro de la botella. ¿Qué pasa si yo tengo mi botella nueva, está recién comprada? Por lo tanto, todavía no la he abierto y se encuentra sellada y se encuentra llena de fluido. ¿Qué pasa si yo me quiero subir sobre la botella? ¿Qué creen que ocurre? ¿Alguna idea? Pues el mismo líquido que contiene va a hacer una contrapresión, ¿no? A tu peso, por lo que Exactamente. se resistiría a a la compactación. Exactamente. ¿Qué ocurriría con el volumen dentro de la botella? Se mantendría, ¿no? No cambiaría considerablemente a comparación con el primer caso, ¿no? De tenerla abierta y se reduciría considerablemente ahí su volumen. En este caso, el volumen se mantendría prácticamente tal cual por esa condición del fluido incompresible. Pero si nosotros medimos esa presión o si le abrimos rápidamente ahí a la botella, va a salir con cierta presión, como en este caso, por esa presión de sobrecarga que nosotros estaremos generando por nuestro propio peso, ¿no? Y veríamos que esa energía que yo le estoy ejerciendo con mi peso, la está denotando el fluido y al momento de abrirla, va a salir expulsada toda esa energía. Va a tratar de liberar toda esa energía y posteriormente va a empezar a reducirse. Entonces, básicamente es lo que trata este experimento de Terzaghi. Y este experimento principalmente lo realizó para esa parte de rocas arcillosas. ¿De acuerdo? Visto ya en la parte ya de las rocas, los resortes habíamos dicho que son estos granos. El contacto entre este resorte y este resorte vendría siendo estos esfuerzos efectivos. Y la sección donde se encuentra el fluido vendría siendo estos espacios vacíos. Entonces, yo al aplicar aquí una sobrecarga sobre este sedimento, me estaría generando, si ya no logra escapar, un represionamiento del fluido y estaría ayudando a estos sedimentos, a que el espacio poroso no reduzca su tamaño. Y obviamente a que el sedimento mantenga, o a que la roca ya como tal, mantenga su volumen. Entonces llego a la conclusión de que la sobrecarga, si el sistema no permite la expulsión de fluido, va a ser la presión de poro, porque le va a estar ayudando a mantener, habíamos dicho aquí, esa sobrecarga, más el esfuerzo que está haciendo aquí el resorte en mantener el sistema con este volumen, que es esta ecuación que tenemos aquí.
Esa es mi definición de la parte de la teoría de la compactación y también la podemos encontrar como método basado en el esfuerzo efectivo. ¿De acuerdo? Y teniendo esta relación, entonces únicamente estamos describiendo la parte del proceso de compactación mecánico, porque tenemos esta sobrecarga por efecto mecánico, esta presión de poro, ¿de acuerdo? Ejercida por esa columna de fluido, ¿de acuerdo? Que me estaría generando esta sobrecarga, ¿de acuerdo? Y tendríamos también este esfuerzo efectivo tratando de mantener ese espacio entre los poros. Por eso va a depender mucho de esta geometría, porque dependiendo de la geometría de estos sedimentos, va a ser que exista una mayor contacto entre estos sedimentos y tengamos un mayor esfuerzo efectivo o tengamos un menor esfuerzo efectivo, dependiendo de esta geometría o forma que van a tener los granos. Entonces, platicábamos entonces en este caso que lo vamos a ver dentro del desequilibrio en la compactación, y Terzaghi aquí demostró esta parte del desequilibrio en la compactación debido a esos esfuerzos mecánicos. Entonces demostró que si el fluido se quedaba atrapado y no lograba escapar, tendríamos una presión de poro anormal alta. Y cuando yo ya permito ahí, abro la válvula, permito que el fluido escape, entonces va a tender a tener una compactación normal. ¿De acuerdo? Con respecto a la profundidad, en este caso, la porosidad debería de ir disminuyendo. Ahora bien, ya hablamos de ese proceso de la compactación. ¿En dónde lo puedo identificar? En este caso, nosotros habíamos dicho que nos vamos a basar en los registros y aquellos registros que sean un indicador de la compactación, de la porosidad, perdón, de la reducción de la porosidad y en aumento de la densidad. Y podemos verlo en un registro de porosidad, donde básicamente vamos a ver que la porosidad se va reduciendo. De hecho, aquí tenemos un registro de porosidad. Se va reduciendo la porosidad. Y en el punto en donde ya no siga esa tendencia y veamos aquí un cambio, quiere decir que aquí vemos un aumento de la porosidad. ¿Qué definimos que era esto? Un cambio en el comportamiento. Entonces estaremos viendo aquí un desequilibrio en la compactación mecánica. ¿De acuerdo? Que es un mecanismo que me origina presión anormal. No podemos ver fenómenos osmóticos, no podemos ver incremento por diagénesis de las arcillas, etc. Solamente por desequilibrio en la compactación. Y empezamos a ver que mis valores empiezan a diverger de esa tendencia normal. Si yo trazo una línea aquí que sigue esa tendencia, y bueno, hablo línea, pero en realidad es una curva por la escala que es semilogarítmica. Vendría siendo una curva que veíamos en las gráficos pasados de porosidad versus profundidad. ¿De acuerdo? Pero en esta escala semilogarítmica parece ser o aparenta ser una línea recta. Entonces empezamos a ver que empiezan a diverger y esa área que se muestra ahí en color rojo me está denotando cualitativamente la presión de poro. Quiere decir que en esos puntos, ahí, como la porosidad ya no se está reduciendo normalmente, está el desequilibrio de la compactación, por lo tanto, ahí tengo un represionamiento de fluidos. ¿De qué magnitud? Pues va a depender mucho de esta área. Por ejemplo, si en esta área vemos que conforme la profundidad va aumentando esta área, entonces esperaríamos ver que con respecto a la profundidad, esa presión de poro va a ir aumentando considerablemente. Y aquí, en este punto que les comentaba, donde vemos la transición de mi presión normal a mi presión anormal, ese es el punto que nosotros debemos de tener bien claros, porque es la profundidad de retención de fluidos, en donde vamos a diferenciar y vamos a tener que tenerlo en cuenta en nuestros análisis. ¿De acuerdo? Vamos a ver que dependiendo ahí de la parte referente al ritmo de la sedimentación que se tiene, de la granulometría, va a ser esta profundidad de retención de fluidos. Si tenemos una
sedimentación muy rápida, posiblemente tengamos ahí la profundidad de retención de fluidos muy somera. Si tenemos una profundidad de retención de fluidos más profunda, entonces tal vez el ritmo ahí de la sedimentación fue más lenta y permitía la libre expulsión de los fluidos, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta cuando estemos haciendo nuestros análisis. Aquí únicamente estaremos hablando del registro de porosidad, porque estamos diciendo que la porosidad debe de reducirse y la estamos relacionando con esta parte de la compactación mecánica. Pero, ¿qué otros indicadores tenemos para poder visualizar este proceso de compactación? Si hablamos también de densidad, podría ser un indicador. ¿Por qué? Porque hemos dicho que si se reduce la porosidad, entonces la densidad debe de ir incrementándose. Y en el punto en donde veamos que decrementa esa densidad, entonces ahí podríamos definir que existe ese proceso de compactación. ¿De acuerdo? De ese desequilibrio en la compactación. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, y lo veamos en la parte de propiedades mecánicas? ¿Qué pasaría con la velocidad que atraviesa una onda acústica en un material con alta densidad? ¿Sería más rápido o más lenta? Más lento. Más lento. En este caso sería más rápida. ¿Por qué? Porque va a tener menos distorsiones, menos porosidad, que me puedan ahí atenuar la onda y por lo tanto va a viajar con mayor facilidad comparada con un medio más poroso que va a tener fluido contenido, que me va a disipar estas ondas y va a hacer que tarde más, o sea que su velocidad de esa onda viaje más lento. ¿De acuerdo? En materiales más sólidos o más rígidos vamos a ver un aumento en la densidad. Entonces, ¿cómo esperaríamos ver la tendencia de compactación o cómo veremos esa compactación en la velocidad? ¿Incremental? ¿O que incrementa o que decrementa? Con base a lo que ya dijimos. Pues a mayor profundidad, mayor velocidad. Incrementa, perfecto. Incrementa con la profundidad. Es correcto. Y lo podemos ver aquí. Vemos que con respecto a la profundidad, la velocidad va incrementándose y podemos observar que en el punto en donde exista esa regresión, donde vuelva a decrementar mi velocidad, es porque ya tengo ahí un cambio de porosidad, volvió a aumentar la porosidad, por lo tanto la onda va a viajar menos rápido, ¿de acuerdo? Y mi densidad obviamente va a disminuir también. ¿Qué pasa con el tiempo de tránsito? Que es el inverso o el recíproco de aquí de mi velocidad. Viajaría la tendencia ahí debido a esa compactación normal. Haría que mi tiempo de tránsito incremente o decremente. Tendría que decrementar. Decrementa. Que decrementar exactamente. Con respecto a la profundidad, en mi tiempo de tránsito van a decrementar los valores. Y en el punto o a la profundidad donde yo vea que vuelven a incrementar, entonces es en el punto en donde yo estoy viendo un desequilibrio en la compactación porque está aumentando la porosidad y estoy viendo que entonces en este caso estaría represionándose nuevamente mi fluido y empiezan a diverger mis datos y se empezarán a generar este tipo de áreas. Y es en donde nosotros nos estamos basando, generando estas áreas con respecto a esa diferencia que existe entre el comportamiento normal que debería de tener la roca con el valor que se está observando, con esa regresión que se está dando. ¿Qué pasaría con la resistividad? También observamos aquí, de hecho, que con respecto a la profundidad, ahí la resistividad tiende a viajar, tiende a ser mayor, esta resistividad, en rocas más compactas. Y en el punto o la profundidad en donde ya no sigue esa compactación y aumenta la porosidad, me empieza a bajar la resistividad. Y se empieza a generar esta área nuevamente. Entonces ya estamos hablando
y debemos de tenerlo en cuenta cuando veamos los modelos, esta área que la vamos a conocer como el área divergente, el área en donde empiezan a diverger mis datos cuando entramos a la parte en donde ya existe el desequilibrio en la compactación, ¿de acuerdo? Y este desequilibrio en la compactación entonces me estaría definiendo un aumento en la presión de poro. Y aquí nada más cualitativamente, sin darle un valor, podemos ver que en esta área, que es muy pequeña, tiene una menor presión de poro comparado con esta área de aquí abajo. Esta área tendría una sobrepresión mayor comparado con esta área de aquí. ¿De acuerdo? Así cualitativamente nosotros podemos ver ese comportamiento de la presión de poro. Y ahora bien, ¿cómo puedo yo determinar? Porque en este caso, si estoy viendo que quiero conocer para determinar esta área divergente, ¿cómo puedo yo generar esta línea con un modelo matemático? Puedo generar un modelo de regresión a partir de todos estos datos que tengo y sacar esa tendencia, ¿de acuerdo? Obviamente aquí va a depender del tipo de gráfico, si es semilogarítmico o lineal, esa tendencia, y podrías generar ahí un modelo lineal, un modelo logarítmico, un polinomio, de hecho, para obtener la mejor regresión posible de todos esos datos que está atravesando para tener el mínimo error posible y que se ajuste más a la tendencia que estoy observando. Entonces, de hecho, usualmente la mayoría de los softwares ya nos permite generar así un dibujo, y si yo le genero un dibujo por encima al software, ya puedo determinar la tendencia normal de compactación. Bueno, más bien ya me permite determinar la presión de poro, pero siempre tenemos la duda de cuál es este valor o cómo fue creada este modelo de esta tendencia normal de compactación. Básicamente, pues no se sabe porque es generado como una línea recta y no sabemos cómo fue dibujado o como normalmente se dibuja en los software, no sabemos si realmente esté ajustando de la mejor manera a todos esos datos. ¿De acuerdo? Entonces, lo recomendable es siempre utilizar modelos matemáticos para poder generar esta línea de la tendencia normal de compactación y posteriormente crear el área divergente. Entonces, ¿cómo puedo generarla? ATI en 1930, aquí con varios datos de porosidad, estimó o determinó, o mejor dicho, obtuvo un modelo el cual le daba buenos resultados para generar esa tendencia de compactación con base a esos datos observados. Y en este caso podemos ver que es un modelo exponencial, ¿de acuerdo? Que en este caso estaría dando la curva que les comento, esta curva que veíamos de manera exponencial, pero al tener esta escala semilogarítmica, obviamente parece o aparenta ser una línea recta. Entonces, nosotros vamos a utilizar este modelo principalmente para modelar la compactación normal y así poder definir la profundidad en donde empiezan a diverger los datos y posteriormente crear esa área divergente. Y en este caso, ¿qué es lo que requiere este modelo exponencial? Básicamente requiere un valor de porosidad al midline, o es decir, a la en superficie. Y cuando me refiero en superficie, me refiero a la profundidad del fondo marino, si es en caso de un pozo marino, o a la profundidad del nivel del terreno, porque normalmente los registros, todos los datos los tenemos con referencia al nivel de la mesa rotaria, pero sabemos que para pozos marinos tenemos la profundidad de la mesa rotaria al nivel del mar, que me estaría generando prácticamente, no tengo nada ahí, es aire, y del nivel del mar al fondo marino tengo agua, y ahí no se debe de considerar, porque ya hemos dicho que nos ocasiona problemas, y siempre debemos de iniciar donde empieza la sedimentación, porque estamos hablando de compactación normal, entonces debería de iniciar desde el fondo marino, en donde está la acumulación de los sedimentos, porque seguimos tratando con la parte de la compactación normal, que está ligada a la sobrecarga, y la sobrecarga la definíamos como ese peso acumulativo de los sedimentos. ¿Ok? Entonces, este es el modelo, pero
Usualmente o ya convencionalmente es complicado que tengamos este registro de porosidad o de repente el registro de porosidad no tiene esa buena resolución, buena calidad. Entonces, ¿cómo podemos obtenerlo? A partir de otros registros que comentábamos que son registros indicadores de ese desequilibrio de la compactación. Esos indicadores de la porosidad, que era tiempo de tránsito, velocidad, resistividad, por ejemplo, o el inverso de la resistividad que viene siendo la conductividad, también puede ser otra opción para calcularlo. Entonces, ¿cómo podemos modelarlo? Prácticamente podemos plantear este modelo que tiene AT aquí, que desarrollé en 1930, y únicamente podemos cambiar las variables. En este caso también se me olvidó comentarles que estaba en función de la profundidad, obviamente eso es importante, la profundidad, y de este parámetro C, que viene siendo la pendiente que me estaría generando este comportamiento. Si yo le cambio este valor de C, aquí me va a cambiar el comportamiento de la pendiente, y me la puede hacer más inclinada o menos inclinada, que se conoce como esa constante de compactación, pero básicamente viene siendo la pendiente dada en esta parte de aquí. Obviamente por ser un gráfico semilogarítmico, obviamente aquí mi modelo me está dando este modelo logarítmico o exponencial. ¿De acuerdo? Entonces, yo podría determinar, si aquí estoy tratando de determinar la porosidad normal a partir de una porosidad vista en superficie o extrapolada aquí en superficie de los datos observados, yo podría llevar ese modelo a otro tipo de registros, por ejemplo, al registro de resistividad, al de tiempo de tránsito y al de velocidad, por ejemplo. ¿Qué es lo que cambiaría en este caso? El tipo de dato, en este caso para resistividad. Si yo quiero determinar la resistividad normal, tendría que utilizar una resistividad vista en superficie o en fondo marino. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ¿qué podemos observar de diferente comparado al modelo original? Este signo negativo. ¿Por qué creen que se hace cambio de negativo y este de resistividad positivo? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque vas hacia, o sea, como vas hacia abajo, sería por eso el cambio. Porque vas hacia abajo es el cambio. Pues todos van hacia abajo, ¿no? Todos vamos hacia, con respecto a la profundidad. ¿Qué habíamos dicho que Tendría la que ver, porosidad? Ajá, dime. tendría que ver con con cómo se comporta el registro o en base a la tendencia normal de compactación, ¿no? Bueno, en la compactación mecánica de la roca. Exactamente, Eduardo. Referente a cómo se está comportando. Por ejemplo, ¿qué pasa con la porosidad con respecto a la profundidad en la parte de la compactación normal? Se va reduciendo. ¿Qué pasa con la resistividad? Habíamos dicho, va aumentando. Entonces, como habíamos dicho que esta C me está representando esta pendiente, si tengo esta C negativa, se refiere que mi pendiente va decrementando con respecto a la profundidad. Y si tiene una C positiva, quiere decir que va incrementándose con respecto a la profundidad. Lo mismo lo observamos en la parte de la velocidad, que es positiva porque habíamos dicho que la velocidad va aumentando con respecto a la profundidad. Y para el tiempo de tránsito es negativo porque decimos que al ser el recíproco de la velocidad, este tiende a ir disminuyendo con respecto a la profundidad. Por lo tanto, tendremos una pendiente ahí, en este caso con signo negativo. ¿De acuerdo? Si queremos utilizar otro tipo de registro, tendríamos que validar si va decreciendo o creciendo con respecto a ese proceso de la compactación normal, en los que están basados estos modelos de la teoría de la compactación. ¿De acuerdo? Y se preguntarán, ¿existe solamente este modelo para determinar la compactación normal? Ya se los había comentado, existen varios modelos, de hecho varios autores sacan algún modelo. Ustedes pueden solamente sacar la regresión en donde vean que va aumentando, donde vean que ya no sigue la tendencia, lo cortan, toman estos datos, sacan un polinomio con respecto a la profundidad,
¿De acuerdo? Y ya obtendrían sus valores de la resistividad. Aquí vamos a ponerle R con respecto a la profundidad. Ya le estaría dando. Y este polinomio puede ser de primer grado, o sea, lineal, de segundo grado, tercer grado, etcétera. Modelo exponencial, un modelo de ley de potencias, así como el que veíamos de la densidad de Trogot, que habíamos dicho que era la densidad, Almuth line, más parámetro K, ¿de acuerdo? Por Z elevado a la M, por ejemplo. Modelo exponencial de ese estilo, o a la C. ¿De acuerdo? Va a depender del que tenga un mejor ajuste y de la condición de sus datos con los que están sacando estos modelos, porque estos se obtienen a partir de esos datos experimentales, claro. Y vamos a ver, por ejemplo, el modelo de compactación generado por Bowers. En este caso creo que aquí está mal, este no es de ATI, es de Bowers, donde él considera a partir de la velocidad, principalmente se basó en la velocidad de intervalo, la velocidad sísmica, para obtener el comportamiento de la compactación normal a partir de este modelo exponencial, que está en función aquí del esfuerzo efectivo normal. ¿De acuerdo? Observamos el comportamiento aquí, la velocidad normal, que viene siendo esta curva negra, será igual a la velocidad observada al fondo marino o al nivel del terreno, donde está multiplicando por este parámetro A, y lo está asociando en función del esfuerzo efectivo normal, que le esté elevando a la B. Algo muy parecido a lo que vemos con el modelo de Trogot, ¿de acuerdo? Esa densidad normalizada es igual a la densidad Almuth line más el parámetro K, el parámetro de declinación, por la profundidad, está directamente relacionado con la profundidad, elevado a la C. Prácticamente es la misma estructura, entonces podemos decir que este es un modelo de ley de potencias, pero no está directamente en función de la profundidad, sino está en función del esfuerzo efectivo normal. ¿Y cómo podemos obtener este esfuerzo efectivo normal? ¿Alguna idea? Con lo que hemos visto más o menos, ¿qué idea se les podría venir a la mente para determinar ese esfuerzo efectivo normal? ¿Dónde lo vimos anteriormente, este esfuerzo efectivo normal? ¿No sería la presión de sobrecarga, Inge? La presión de sobrecarga, mencionas que es el esfuerzo de sobrecarga. No es como tal presión, ya vimos la diferencia de presión a esfuerzo, ¿no? El esfuerzo de sobrecarga igual a este esfuerzo efectivo normal, pero nos faltaría algo aquí. Como nos estamos basando a la parte de la teoría de la compactación, seguimos en la compactación, ¿qué es lo que veíamos aquí cuando hablábamos del proceso de compactación descrito por Terzaghi? Que si no logran escapar los fluidos, ¿qué es lo que ocurre? También están asociados a ese esfuerzo efectivo y le está ayudando La presión de poro. la presión de poro, exactamente. Entonces, aquí tendría que ser adicionado la presión de poro. Pero, ¿qué ocurre aquí? Si yo quiero encontrar al esfuerzo efectivo normal, yo tendría que considerar una presión de poro normal, donde no hay afectación de un represionamiento del fluido. Entonces, si yo despejo de aquí, quedaría mi esfuerzo efectivo normal es igual a la sobrecarga, a la que ya calculamos, menos una presión de poro normal. ¿Y qué valor tendría mi presión de poro normal? En términos de gradiente, tendríamos que esta sobrecarga ya la tenemos en gradiente, y esta presión de poro normal, sabemos que en nuestro caso de pozos terrestres es 1.02, y en el caso de pozos marinos, 1.03 gramos sobre centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Así es como podemos sustituir este valor aquí. Y esto pues ya lo tendremos calculada porque ya sabemos la parte de cómo calcular la sobrecarga. Y en este caso estaríamos calculando la presión de poro. Ahora bien, ¿qué pasa con estos parámetros? ¿Y qué valores les podría dar en estos parámetros? Para no estar batallando, para que ustedes no estén batallando encontrando el valor y le den valores muy altos y se encuentren muy alejados, aquí tengo unos valores ya definidos de la presión, para obtener este modelo de compactación normal que considera Bowers. ¿De acuerdo?
Y dependiendo del sistema en el que se encuentran, ya sea considerando el sistema inglés o el sistema métrico, tenemos estos parámetros. Para el sistema inglés, el valor de la velocidad al mode line, el mínimo que podemos tener es de 500 pies sobre segundo. O en términos del sistema métrico o del sistema internacional, es 1500 metros sobre segundo. ¿Por qué consideramos este valor como mínimo? ¿Por qué será? ¿Alguna idea? O preguntaría, ¿cuál es la velocidad del agua pura? O de un agua con baja salinidad, por ejemplo. ¿Sería más alta? Bueno, En un valor es un valor característico del agua. El valor característico del agua, de la BP, en este caso, son 1500 metros sobre segundos, porque sabemos que las velocidades de corte no se propagan en agua, únicamente se propagan las velocidades compresionales, ¿no? Por eso ya nada más únicamente lo manejo como velocidad. Entonces, en el fluido, la única velocidad que se propaga en el agua pura, por ejemplo, tiene un valor de 1500 metros sobre segundo. Y en este caso, se considera como mínimo porque se estaría considerando una porosidad crítica. Van a escuchar ese término de porosidad crítica, pero es cuando se considera 100% porosidad. Obviamente esto es como un caso ideal, pero en los pozos marinos vamos a ver que se va a acercar este valor. ¿Por qué? Porque ya acercándonos al fondo marino, vamos a tener ese valor de 1500 metros sobre segundo. Y en los primeros sedimentos con mucha porosidad, o sea, muy porosas, van a tener un valor muy cercano a estos 1500 metros sobre segundo. Obviamente, cuando va perdiendo porosidad, este valor va a ir incrementándose. Entonces, vamos a ver que siempre, como mínimo, vamos a tener 1500 metros sobre segundo y de ahí podemos ir incrementando ese valor. El parámetro A, en términos del sistema internacional, puede variar de 0.87 a 8.65 y podemos ahí tratar de ajustar a qué comportamiento, al comportamiento de mi tendencia de compactación normal, es decir, en donde yo veo que se va incrementando con respecto a la profundidad. Es la parte en donde nosotros vamos a calibrar, que les comentaba, o que veíamos en la parte del modelo de Tragot, ¿no? Ese parámetro B, vemos que para el sistema inglés o el métrico, tiene el mismo valor, 0.62 a 0.9. Y la presión de poro normal, en este caso, obviamente aquí es donde lo van a sustituir con ese modelo que hemos visto. El esfuerzo efectivo normal es la sobrecarga menos la presión de poro normal. Y en este caso varía de 1 a 1.08, habíamos dicho gramos sobre centímetro cúbico. Y varían esos rangos dependiendo de la región, ¿no? En nuestro caso, si es marino 1.03, si es terrestre 1.02. ¿De acuerdo? Nos generaría, ya con esos datos y ajustándola correctamente a esta parte donde vemos la tendencia de compactación normal, podríamos ver nuevamente en este tipo de registros, en este caso con la velocidad de intervalo, esa área divergente. ¿Ok? Y podríamos utilizar, en este caso, como estamos basándonos en el modelo de Bowers, tendríamos que utilizar su modelo para calcular la presión de poro. Porque su modelo está en función de estos parámetros, de A y de B. Una vez ya calibrados, ya podríamos utilizar ese modelo de Bowers. ¿De acuerdo? Son los dos modelos que tenemos aquí en cuenta. Y vamos a ver el primer modelo, el de ATI. Tal vez veamos este, dependiendo ahí del tiempo que tengamos. Entonces, en ocasiones ustedes también van a encontrar dentro de la industria que muchos ingenieros, si no es que la mayoría, considera la parte de generar múltiples tendencias de compactación normal. Es decir, van a encontrar algunos registros como este estilo. Van a generar una tendencia aquí donde veían, otra tendencia por acá, otra por acá, otra por acá, otra por acá, otra por acá, y así sucesivamente. Aquí yo les preguntaría, ¿eso es correcto? Prácticamente dentro de esta teoría de la compactación normal, o únicamente se debe de trazar
solo una tendencia de compactación. Y esto es considerando todo el perfil del pozo. ¿Por qué? Porque en todo este pozo se debe de ver ese comportamiento de compactación normal por ese efecto de la sobrecarga y no generar esas múltiples tendencias. Y ahora bien, si la generan, aquí la pregunta sería, ¿y yo cómo puedo modelar esas múltiples tendencias que generaron? Aquí no se ve muy bien, pues de mismo color, pero más adelante tengo ejemplos en donde aplican estas multitendencias. ¿Cuál sería el modelo para yo poder aplicarlo a otro pozo? Un modelo como estos. Prácticamente es imposible, ¿no? Porque tenemos varias secciones de curvas ahí en conjunto, que cada una tendría su supuesto modelo. Tal vez podría un modelo muy complejo que me describa todas esas curvas o todas esas multitendencias que se generan, pero la verdad no está siguiendo ese proceso o esa teoría de la compactación, en donde solamente se debe de definir una y solo una única tendencia de compactación. ¿De acuerdo? Y esto está dicho por varios autores. Uno de ellos es Pennebaker en 1968, en donde demostró que solamente se debe de realizar una única tendencia para cada pozo. Y de hecho, dentro de esta única tendencia normal de compactación que se genera, todas de manera regional, por ejemplo, asociadas a un campo, todas deben ser muy parecidas, es decir, tener valores muy parecidos de ese parámetro. Por ejemplo, si considero el modelo de ATI, ese parámetro de tendencia al mood line, perdón, ese parámetro de M o esa pendiente M, en este caso aquí es M, en el caso anterior era C, esa pendiente M para todos los pozos de esa cuenca debería ser el mismo, es decir, todas deberían de tener esa misma pendiente. Tal vez pueda variar el valor, y debería ser muy poco dentro de la misma cuenca, el valor del tiempo de tránsito, por ejemplo, al mood line, o en este caso lo estoy representando como K, o esa resistividad al mood line o al fondo marino. ¿Y por qué puede variar? Por el grado de la porosidad que se tenga o la compactación que se tenga en esa región. Y aquí lo podemos observar en el trabajo de Pennebaker, que es este de aquí, en donde calculó o determinó la tendencia normal de compactación a partir de este modelo de ATI para varios pozos aquí en la parte de Estados Unidos, desde este punto A hasta este punto A'. Es decir, tomó en cuenta pozos terrestres, varios pozos terrestres, y tomó varios pozos marinos. Y a cada uno le calculó su tendencia. Y una vez que obtuvo, bueno, en este caso nada más lo hizo para la parte de resistividad, que era el registro más común en ese tiempo, en el 68. Entonces, lo que determinó al final, después de plasmarlo en un gráfico y colocarlas todas juntas, todas estas curvas, observó que todas tenían una pendiente parecida, prácticamente la misma pendiente, con mínimas variaciones. Entonces, si él demostró en esta región, que es considerablemente grande, ¿qué pasaría dentro de un mismo campo o incluso dentro de un mismo, dentro de varios pozos de correlación? ¿Debería de cambiar? Obviamente no. Y lo que vemos de repente es que en algunos pozos de correlación, cada pozo tiene distinta tendencia normal de compactación. Y para el pozo de diseño, el pozo de la nueva localización, donde ya están aplicando esa geomecánica, tiene otra tendencia de compactación. Y esto no debe ser así. Si mis pozos de correlación, los que estoy analizando, haciendo el análisis post-mortem, y estoy viendo que todos estos deberían de tener la misma tendencia de compactación con valor de al mood line muy parecido, porque están muy cercanos. Y vean, por ejemplo, los pozos más cercanos al punto A, que son pozos marinos, tienen valores muy parecidos aquí de resistividad al mood line, y los pozos terrestres más cercanos al punto A tienen valores más pequeños o más grandes, porque aquí está en este orden, ¿de acuerdo? Porque la resistividad aumenta, habíamos dicho, con respecto a la profundidad. Entonces tiene valores más grandes de resistividad al mood line. ¿Y esto a qué ocurre? Pues básicamente tiene que ver mucho, en este caso,
porque aquí tenemos rocas más nuevas. Aquí se está generando esa depositación de los sedimentos, tiene mayor porosidad, todavía no sufren esa compactación comparado con estos pozos, de los cuales ya tienen tiempo que se depositaron, se compactaron, obviamente ya al encontrarse aquí en tierra ya se está, ya algunas formaciones más someras ya se erosionaron, ¿de acuerdo? Pasaron pues ya por ciertos procesos y ya está aflorando ahí rocas más viejas de las que se encuentran a mayor profundidad en estos pozos. ¿De acuerdo? Entonces, estas rocas más viejas en estos pozos terrestres tienen ya un cierto grado de compactación, ¿de acuerdo? Con menos porosidad y obviamente con mayor densidad que aquellos que se encuentran en la región marina. Con mayor porosidad, menor densidad, ¿de acuerdo? Y obviamente con menor valor de resistividad al mudline. Pero vemos que conforme se van acercando a estos valores, estos siguen esa tendencia de ir incrementándose, pero por el cambio de región. Si yo estoy evaluando un campo en esta zona, prácticamente todos esos deberían ser muy cercanos, suponiendo que son estos de aquí. Y algo parecido se realizó en la parte de aquí de México. En este caso, un estudiante de maestría de la UNAM, Osvaldo Correa, realizó un análisis muy parecido en la parte de campos mexicanos. Igual en la zona norte. Tomó varios pozos aquí de la cuenca de Burgos y tomó varios pozos, en este caso también, de pozos marinos, incluso hasta de aguas profundas, ¿no? De ahí de la parte del área de Perdido. ¿Y qué observó? Aquí Osvaldo Correa sí realizó el análisis tanto para resistividad y como tiempo de tránsito, y lo que obtuvo es básicamente algo que veíamos con Pennebaker. Al determinar las tendencias de compactación normal, tanto para resistividad y tiempo de tránsito, observamos que todas tenían esa misma pendiente. ¿De acuerdo? Y obviamente, para los pozos marinos, en este caso tenía pocos, pues se encontraban con un tiempo de tránsito mayor comparado con los que se encuentran en tierra, que tienen un tiempo de tránsito más pequeño. Acá. Y podemos observar, por ejemplo, aquí donde se encuentra la mayor acumulación de pozos, podemos observar que todos tienen a tener un valor muy parecido. Casi se están ahí sobreponiendo. Incluso, si yo tomo esta región, algunos se están empalmando sobre otros. Entonces, con esto estamos demostrando, y con lo que me gustaría que se quedaran ustedes cuando se dediquen a esta parte del diseño y generen estas tendencias de compactación normal, es que solamente generen una, y cuando están haciendo para un campo en específico, para una localización, y están analizando sus pozos de correlación, todos estos deben tener valores o tendencias de compactación muy parecidas, casi sobreponiéndose entre sí, y obviamente todas deben de tener la misma pendiente, ese mismo valor de C. ¿Por qué si aquí con Pennebaker y con Osvaldo Correa están demostrando que no cambia a nivel regional y cambiando, por ejemplo, de esos pozos terrestres a esos pozos marinos? ¿Por qué en un campo, ya en una sección más pequeña, por ejemplo aquí o aquí, por qué debería de haber ese cambio y por qué deberíamos de crear esas multitendencias? Normalmente lo hacen por el bajo entendimiento que ya les comentaba y para tratar de ajustarlo a sus eventos, a su densidad de lodo real. Pero eso se debe de realizar de otra manera, modificando o calibrando los modelos geomecánicos, no nada más trazando y modificando las rayitas que usualmente se dibujan en los software. ¿De acuerdo? Creo que ya me pasé ahí por 3 minutos, nada más para terminar. Aquí vemos una interpretación errónea de la tendencia y donde podemos observar aquí para la resistividad, generaron aquí una tendencia de compactación y después generaron otra tendencia de compactación. Y para el tiempo de tránsito, generaron 1, 2 y por acá 3. ¿De acuerdo?
todas con diferente pendiente, lo cual es incorrecto. Sabemos que nada más debe de existir una sola tendencia de compactación normal. ¿Y por qué hacen esto? Porque su presión de poro, esta curva roja y esta curva verde, porque es una calculada con resistividad y otra con tiempo de tránsito, no les está ajustando a esta densidad de lodo. Y al no ajustarlo, ¿qué es lo que empezamos? Si no conocemos el fundamento, empezamos a hacer aquí este tipo de locuras, en donde pues si yo trazo esto por aquí, como que medio trata de ajustar. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero ya me está ajustando. Entonces aquí como ingenieros nosotros no lo podemos hacer así, necesitamos razonar, entender el fundamento y modificar las ecuaciones, por ejemplo el modelo de ATI, si no me está ajustando esa tendencia, o ajustar ya el modelo de presión de poro que estamos utilizando para tratar de generar una mejor predicción de esa presión de poro. Y lo que podemos observar aquí es que ni siquiera utilizando una y otra, por lo menos si yo utilizo tiempo de tránsito y utilizo resistividad y las coloco en el mismo gráfico, por lo menos estas presiones deben ser muy parecidas o llegar a una convergencia. Y observamos aquí que esta curva roja que es debido a la resistividad o calculada con la resistividad es mucho mayor a la que determinan con el tiempo de tránsito, que es esta verde. Y aquí es al revés, ¿no? La de tiempo de tránsito es mayor y esta roja es con resistividad. Entonces, ¿a cuál le voy? ¿A cuál le hago caso? Pues en este caso podemos observar que a ninguna, porque realmente no hay convergencia. Veo que está subiendo y bajando esta presión de poro. Y por lo que habíamos dicho con los modelos convencionales que solamente me determinan el desequilibrio de la compactación, solamente puedo ver presión de poro incremental. Por lo tanto, esas regresiones en donde veo que disminuye y vuelve a subir, es porque no estoy siguiendo el fundamento y no puedo hacerle caso a esta presión de poro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tienen alguna duda hasta aquí? No, profe. Ingeniero. Hasta ahora no, ingeniero. Perfecto. Entonces, si no hay más dudas, nos veríamos la siguiente clase. Bueno, mañana, los que puedan, nos vemos en la sesión de MATLAB. Ah, y por cierto, me disculpo, ahí tuve algunos problemas. De hecho, se me estaba yendo la luz y por eso ya no me pude conectar el día sábado. Pero este sábado ya esperemos avanzarle y continuar con el ejercicio ahí de geomecánica con MATLAB. Y los que no, pues ya nos veríamos la siguiente sesión para seguir con este tema. Y bueno, ahí les mando la tarea. Ya no se las voy a compartir por Gmail, sino ya va a estar directamente aquí arriba en el sistema, aquí en la carpeta de Drive, para que la estén revisando y la puedan entregar a tiempo. Yo espero subirla más tardar mañana, ya la tengan ahí. También las calificaciones de sus exámenes aún no termino. Espero mañana por la tarde terminar y se las envío, eso sí, por correo, o mejor, también se las voy a subir aquí al sistema en un Excel para que puedan ver sus calificaciones. Si tienen dudas, lo podemos platicar antes de que la suba. Muy bien, gracias, ingeniero. Perfecto. Ingeniero, Entonces, gracias. nos veremos la siguiente sesión y que tengan